Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy, en este especial veraniego de agosto de 2026, vamos a hablar de rarezas y fenómenos psicológicos bastante poco comunes y que no se suelen mencionar mucho. Y creo que os van a sorprender bastante. Aquí el interés es pasar un buen rato, entretenernos y, bueno, que si os veis identificados en alguna de ellas, tampoco hagamos mucho problema. No es que algo vaya mal en nosotros, simplemente la mente tiene sesgos, que son muchas veces atajos y ahorro de energía que simplifica el mundo. No vamos a tocar las más básicas, las más típicas, que ya hemos hablado incluso en otros episodios, sino que vamos a meternos en otras que son un poco más extrañas y poco conocidas. Por lo tanto, creo que va más allá de lo que suele ser usual. Y vamos a empezar. Y este episodio quiero que sea fluido, así que voy a comentar 10 fenómenos raros y bizarros sin darle muchas vueltas para que os quedéis con lo más importante de cada uno. Empezando, ¿nunca os ha pasado que a veces creemos que entendemos algo hasta que tenemos, por ejemplo, que explicarlo paso a paso? Bueno, pues esto tiene un nombre, se llama ilusión de profundidad explicativa. Pongamos un ejemplo. Una persona en una cena familiar dice que entiende perfectamente cómo funciona pues tal asignatura de uno de sus sobrinos, un adolescente. Y entonces cuando intenta explicársela al chico, descubre que solamente tenía como una idea general aproximada y no una comprensión real y profunda, incluso de las cosas que parecían sencillísimas. Este fenómeno aparece cuando confundimos familiaridad con comprensión real. Sabemos usar una cremallera, pues una bicicleta, cómo funciona, entre comillas, la ansiedad, pero si alguien nos pide que expliquemos ese mecanismo con detalle, ahí se empiezan a ver las costuras realmente del conocimiento que tenemos. La mente nos da una sensación de saber porque conoce el objeto o el concepto y ha convivido con él, pero no significa que lo comprenda en profundidad. Es decir, reconocer no es comprender. Esto en consulta, en política y en discusiones o problemas de familia o pareja pasa muchísimo. Alguien puede decir: esto es súper sencillo y, como hemos dicho en el ejemplo, cuando se le pide que lo explique sin frases hechas, por decirlo así, aparecen ahí los vacíos teóricos explicativos. Y esto no es ignorancia, es una ilusión de profundidad, cuando nace más bien de sentir que sabemos más que de que realmente sepamos. Vamos al siguiente. Cuanto más sabes de algo, más difícil puede ser recordar cómo era no saberlo. Esto se llama la maldición del conocimiento y es muy interesante para profesores, para médicos, para sanitarios, para muchísimas cosas. Voy a poneros un ejemplo. Imaginemos que queremos explicar a nuestra abuela cómo funciona el hacer una copia de seguridad del móvil. Parece como muy fácil, porque igual lo hemos hecho muchas veces y cuando se lo estamos explicando nos podemos llegar a desesperar y la persona a la que se lo estamos enseñando se está saturando. Para nosotros es sencillo, pero para nuestra abuela cada paso contiene 3 decisiones que realmente no están explicadas, que no se ha trabajado la base, y para nosotros, que parece facilísimo, para otra persona no lo es. El bloqueo es absoluto y es frustrante tanto para quien enseña como para quien es enseñado. Aquí la maldición del conocimiento, que afecta a personas con un gran conocimiento de temas, terapeutas, médicos, técnicos o profesores. El experto explica desde una escalera que ya ha subido previamente, pero olvida muchísimas veces los peldaños invisibles que tiene quien empieza. Y esto no tiene una mala intencionalidad por parte de quien lo hace. Es, en parte, una dificultad interna para poder reconstruir la mente del otro antes de saber. Por eso a veces una persona nos puede dar una explicación muy correcta, pero no enseña nada. Está construida desde el final del camino, desde las conclusiones que la persona que ya recorrió todo el camino sabe. Por eso
el ejemplo de la abuela. Nosotros ya hemos recorrido ese camino, pero esa persona mayor no tiene por qué entenderlo. Y en comunicación clínica, por ejemplo, esto es clave. Una palabra que para el médico puede ser obvia, para el paciente puede ser algo incomprensible y dejarle mal. Y esto además es clave para docencia. Un profesor o profesora que se frustre porque los alumnos no entienden conceptos avanzados, por ejemplo en primero de carrera de alguna cosa, debería quizás plantearse que se están saltando etapas, si es generalizado, obviamente. Vamos al siguiente. Y esta es la ceguera a la elección. Y esto aparece cuando podemos defender una elección que en realidad no hemos hecho. Lo que ocurría en algunos experimentos es que las personas elegían una opción y luego mediante un truco se les presentaba después la opción contraria como si fuera la que habían escogido realmente. Muchas personas no notaban el cambio y además explicaban con total seguridad por qué era esa su preferida. Esto nos puede incomodar un poco porque tenemos la ilusión de que elegimos realmente las cosas y a veces no sabemos muy bien con precisión el por qué elegimos las cosas. A veces las decidimos, pero también a veces narramos la decisión después, fabricando como una especie de coherencia retrospectiva que nos resulta convincente. Esto como que nos autoengañamos un poco para sentirnos coherentes. Un ejemplo, imaginemos que elegimos entre dos diseños para una portada de una revista que hemos hecho. Luego nos enseñan el que no habíamos elegido. Y decimos, bueno, sí, me gusta más por la tipografía. La tipografía aquí se ha convertido en la razón después de que ni te hayas dado cuenta de que has cambiado de preferencia. Puede incluso que obviemos el haberla descartado previamente. Vamos a por otra un poco más curiosa. Y es que a veces mirar hacia adentro, mirar internamente, no siempre revela las causas reales de lo que nosotros hacemos. Y esto se llama ilusión de introspección. Porque tendemos a creer que si hemos reflexionado, hemos buscado dentro de nosotros y no encontramos sesgo alguno, entonces no hay sesgo. El problema es que muchas influencias no aparecen como una intención consciente. No solemos sentir estoy siendo injusto por mis historias, por mis miedos o por mis necesidades de no ser rechazado. Sentimos algo más sencillo. Estoy viendo las cosas tal como son, pero en cambio para evaluar a los demás miramos conducta. Para evaluarnos a nosotros mismos, miramos intención y ahí empieza realmente el sesgo clínico. Pero en general la introspección es útil, pero no es perfecta para entender muchas causas de lo que hacemos porque es totalmente subjetiva. Imaginemos como ejemplo una persona que dice que no eligió un candidato en una entrevista de trabajo por prejuicio, sino que no le transmitía confianza. Bueno, puede ser cierto, pero la ausencia de mala intención no demuestra que no hubiese sesgo. No demuestra que estuviese sesgo ahí. Es decir, el prejuicio se transforma en me dio la sensación de falta de confianza. Entonces, eso es un sesgo, al fin y al cabo, pero camuflado. El siguiente que vamos a ver, seguro que muchos y muchas os veis representados, y es cuando creemos que los demás ven muchísimo más de cómo nos encontramos de lo que realmente ven. Esto tiene el nombre de ilusión de transparencia, que se da muchísimo en estados de hipervigilancia y en ansiedad social. Porque cuando estamos nerviosos, estamos avergonzados o con un mal día o gran inseguridad, sentimos que todo se nota, desde la voz, el aspecto que tenemos, el pulso, la torpeza, un traspiés. La ilusión de transparencia es esa sobrevaloración de cuánto puede leer el otro en nosotros. Y esto en ansiedad social, como he dicho, es muy bestia, porque el cuerpo se convierte en una pantalla gigante, como si realmente las microexpresiones que podemos estar mostrando, como que se nos tuerza un poco una ceja o frunzamos el ceño, se nota y no, para nada. Aunque para nosotros es muchísimo, pero para los demás puede ser algo inapreciable, una mínima sombra. Y esto no significa que nunca se note absolutamente nada como estamos. Podemos estar temblando, quedarnos blancos y eso sí se puede notar. Significa que muchas veces la vivencia interna suele tener más volumen que la señal externa. Y es uno de los problemas principales que nos encontramos en fobia social, por ejemplo. En este tipo de cuadros, la persona sobrevalora la sensación que los demás tienen
de sus propias reacciones de ansiedad como temblor o enrojecimiento, eso le lleva más alerta, su cuerpo se defiende activándose más y entra en un bucle en el que contrasta lo que cree que están pensando los demás de él, más la reacción que su cuerpo que tiene, que es activarse, lo cual aumenta esas sensaciones que cree que los demás están evaluando hasta que puede llegar a bloquearse. Esto es muy problemático, pero tiene sentido. Cuando alguien se queda en blanco es básicamente porque toda la atención se está centrando en lo que transmite y en lo que están percibiendo los demás, y el contenido que quería transmitir se olvida, dicho sencillamente. Pero sin llegar a la fobia social, ¿cuántos nos ha pasado que tras una presentación en clase o donde sea, que pensábamos que se nos notaba un montón, que estábamos nerviosos, luego la gente ha dicho, qué bien lo has hecho, no se notaba nada, y nosotros, pues vaya. Gracias. El siguiente fenómeno va a ser la ilusión de insight asimétrico. Voy a poner un ejemplo. Dos hermanos discuten, cada uno cree captar totalmente bien la herida y la estrategia del otro, pero considera que el otro, su hermano, no alcanza a ver sus propios matices. No hay consenso. Y aquí ya no hay discusión, sino trincheras. Aquí lo que ocurre es que queremos conocer a los otros mejor de lo que ellos nos conocen a nosotros, y no tiene por qué ser así. Este sesgo es especialmente interesante que se ha entendido en parejas, en familias y en equipos, por ejemplo, de trabajo. A veces pensamos que los demás son totalmente legibles, sus gestos, los silencios, las contradicciones, pues nos parecen como pistas muy claras. En cambio, a veces nos vivimos a nosotros mismos como más complejos, con más contexto o más difíciles de ser reducidos. Como yo sé por qué lo dices tú, pero tú no entiendes por qué lo digo yo. Aquí aparece esa asimetría. Y esta sostiene muchísimos conflictos, porque convierte nuestra lectura del otro en una especie de versión clarísima de las cosas, y la lectura que hace el otro sobre nosotros mismos la sentimos como una simplificación injusta. A ver, esto es una protección del yo en las discusiones y mantiene discusiones sin gran sentido. El siguiente fenómeno va a ser el realismo ingenuo. Imaginemos también en una discusión de pareja que cada uno siente que su propia versión es simplemente lo que pasó. La versión del otro parece una deformación, no una perspectiva. Y otra vez volvemos a las trincheras. Aquí sucede que la sensación de objetividad se convierte en una subjetividad súper convincente. Aquí el realismo ingenuo es la tendencia que tenemos a creer que vemos la realidad tal como es. Y si el otro no coincide, pensamos que le falta información, inteligencia o incluso honestidad. Y es un fenómeno súper central en conflictos, en temas ideológicos, discusiones pequeñas, pero bueno, al final influye muchísimo en el día a día. Porque uno no dice desde mi historia, desde mi bagaje. No, uno dice, es evidente, lo siento, así está claro. Y esa palabra suele ser una pequeña prueba absoluta de lo que es la realidad. Y aquí este sesgo no implica que todo sea relativo, implica que nuestra experiencia de claridad no prueba que sea objetividad. Vamos a por el siguiente. Y este me parece especialmente potente. Voy a ir con el ejemplo. En una reunión todos ven que un proyecto no tiene nada de sentido, pero nadie lo dice. Cada uno piensa para sus adentros, bueno, si nadie está diciendo nada, igual soy yo el raro. Al final se aprueba por una unanimidad aparente, pero realmente a nadie le apetecía esa cosa que iban a hacer. Pues, por ejemplo, un viaje propuesto por un grupo de amigos que nadie se atreve a decir que no, pues por pudor o porque les da cosa, pero no les apetece logísticamente. Y al final alguien que de repente dice, es que la verdad es que no es accesible. Ostras, de repente todos tienen razón. Alguien estaba esperando que lo dijese, y esto tiene un nombre: ignorancia pluralista. Y es que muchos pueden estar en desacuerdo en privado y aún así obedecer una norma que casi nadie apoya. ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo. Nadie le apetece hacer eso, pero nadie dice que está en desacuerdo. Entonces aparece una paradoja, porque la ignorancia pluralista se da cuando cada persona interpreta ese silencio de los demás como si todos estuviesen de acuerdo. En cambio, como hemos dicho, en privado muchos dudan. En público nadie se moviliza ni dice nada. Y el resultado es, como hemos visto en el ejemplo, una norma fantasma. Parece sólida porque todos actúan como si los demás la sostuvieran, pero es que a nadie le apetece en realidad. Esto se da en grupos, en instituciones, en empresas e incluso en familias. A veces no hace falta una mayoría convencida para que una costumbre que no es sana se mantenga, una costumbre que no nos apetece mantener,
Basta con una mayoría que cree estar sola y no habla. Mi consejo aquí es asertividad. Muchas veces cuando uno no nota que un proyecto o algo en concreto no apetece mucho a uno, igual al resto de las personas tampoco, pero no lo dicen por pudor, por vergüenza o por miedo a ser raros. A veces atreveros a comentarlo. Igual veis que no estáis solos en muchas cosas. ¿Y nunca os ha pasado que cuando sentimos que nos quitan libertad, nos puede apetecer justo hacer eso que nos están prohibiendo? Pues esto tiene un nombre. Se llama reactancia psicológica. Y es una reacción motivacional ante una libertad que sentimos amenazada. No es una simple rebeldía adolescente ni nada por el estilo. Es una defensa de la autonomía del yo. Por eso a veces en algunos mensajes sanitarios, normas o consejos que van en un tono muy duro, por ejemplo, o como prohibiciones, pueden llevar a provocar el efecto incluso contrario, aunque sea por nuestro bien. Y aunque estén bien intencionados esos consejos, fracasan por imposición, porque no solo solemos evaluar el contenido de lo que nos están diciendo, evaluamos también si nos sentimos controlados. Y a veces una buena idea pierde eficacia si se siente impuesta de forma autoritaria. Por eso importa mucho en temas clínicos, educativos, cómo se hagan las cosas. Esto es paradójico. Empujar demasiado puede activar resistencia, incluso cuando es algo que tiene sentido. Es una paradoja. Es como el efecto Streisand, en el que cuando prohíbes algo concretamente, pues si queréis buscarlo, es entretenido, el efecto Streisand, pues se vuelve muy tentador. Imaginemos que alguien de verdad quiere dejar de comer azúcar porque, pues tiene que mejorar su alimentación, pero la pareja le dice, no deberías comer más chocolatinas Milka. Y ahí aparece de repente una urgencia nueva por zamparse triple chocolate. Pero mejor lavarse luego los dientes. Y la última que vamos a comentar hoy, que me parece sumamente interesante, es el desvanecimiento de la compasión. Porque a veces cuanto mayor es una tragedia, menos sentimos en proporción lo que ha pasado. Por ejemplo, una noticia sobre una familia concreta desahuciada conmueve más que un dato anual sobre miles de desahucios, aunque en realidad el segundo dato represente muchísimo más sufrimiento total. Me recuerda en parte esa frase que es erróneamente atribuida a Stalin, de que una muerte es una tragedia, 1.000.000 es una estadística. Y es que el desvanecimiento de la compasión describe cómo la respuesta emocional no va a crecer linealmente con el número de personas afectadas. Una víctima nos golpea porque empatizamos. 10 ya empieza a verse como algo más diferido y 10.000 puede convertirse simplemente en un concepto, en un grupo, y la mente no tiene un medidor proporcional del sufrimiento. Esto explica por qué muchas veces dramas masivos nos pueden generar fatiga, distancia, incluso bloqueo. Y no es falta de humanidad, es como una especie de limitación de la imaginación afectiva, porque no podemos sentir proporcionalmente la empatía hacia una persona multiplicada por 1.000. Desde mi punto de vista yo creo que colapsaríamos. Esta tiene mucho que ver con yo creo que relativamente bastante relación con el efecto espectador, que ya hemos comentado en el programa. Buscarlo porque es muy interesante. Básicamente viene a decir que cuando hay una víctima que necesita atención urgente por la calle y estamos nosotros solos, la probabilidad de atenderle es mucho más alta que si esa misma persona está rodeada de decenas o cientos de personas. Paradójicamente, la probabilidad de ayuda baja. Hasta aquí llega este episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis el correo electrónico lamenteysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o propuesta de tema. También recordad que se realiza psicoterapia online. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.